Hola, muy buenos días ¿Qué para vos, tal? Adolfo, Buen día. Nicolás, y bueno, y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué conclusiones le quedan después de este informe de la ministra Zabala Chacur el viernes y que fue bastante extenso, ¿no? Radio Universidad lo estuvo cubriendo a través de Verónica Miranda y Javier Mamí por redes sociales. Fue extensísimo y no sé si el resultado realmente lo satisfizo. Mire, dos cosas. Lo positivo de lo que sucedió el viernes es que la jefa de gabinete se presentó en la Cámara Baja dando cumplimiento al establecido por la ley de ministerios, que Sí. dice que tiene que informar sobre la marcha del gobierno de manera alternada una vez en cada Cámara, una vez en la Cámara de Diputados, una vez en la Cámara de Senadores. Bueno, era la primera vez que asistía a la legislatura, había un cúmulo de preguntas, y eso tiene que ver mucho también con, en mi opinión, con el oscurantismo, por así decirlo, a veces, de muchas acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo Provincial, de manera paralela a lo que está realizando el Comité de Crisis. Entonces, bueno, habíamos solicitado nosotros desde el bloque San Luis Unido, habíamos solicitado la presencia de ella, contestó esa nota argumentando que, bueno, o pidiendo que le enviáramos un pliego con preguntas, y así fue. Enviamos desde nuestro interbloque un pliego con 44 preguntas, en las cuales cada pregunta tenía alrededor de 5 o 6 subpreguntas, o sea que había más de 220 preguntas para contestar, para responder. Nosotros hicimos un pedido formal en la reunión de labor parlamentaria de la semana pasada para que previo a la sesión informativa se nos remitiera por escrito la contestación de esas preguntas a los efectos de poder estudiarlas y realizar repreguntas en el caso de estimarlo conveniente. Bueno, no sucedió eso. La ministra jefa de gabinete concurrió cuando le dijimos, hicimos alusión a ese tema, dijo que ella estaba, por eso estaba físicamente, digamos, para contestar, que pues, si no lo hacía por escrito, cosa que no corresponde tampoco. En definitiva, y a título de conclusión le digo que en la presentación faltó, en mi opinión, solvencia, se dejó un cúmulo de interrogantes, de preguntas sin responder. Después, a la hora de poder repreguntar, de alguna manera el oficialismo quiso como limitarnos en el tiempo, digamos, porque les comento que si hubiese sido por la jefa de gabinete, terminaba su alocución o su informe y se retiraba. O sea, no quiso decir como que tenía que irse a Terraza del Portezuelo, acompañar al gobernador a dar el informe de que dan los viernes. Bueno, a lo que nosotros como Interbloque San Luis Unido nos opusimos, porque claramente que nos quedaron muchas dudas. Algunas pudimos evacuar a medias, digamos, porque tuvimos la oportunidad de imponer esa moción de poder repreguntar algunos temas que tenían que ver con el aporte del Tesoro, los aportes del Tesoro Provincial para los municipios, respecto de la ampliación del hospital en construcción que aún no ha sido inaugurado. Bueno, algunos temas que tienen que ver con viviendas, con la publicidad oficial, con los gastos reservados. Bueno, se pudieron hacer algunas repreguntas, pero no cumplió acabadamente con la expectativa que teníamos desde el Interbloque San Luis Unido, debido a todos estos motivos que les estoy comentando, ¿no? Claro, claro. Y en relación justamente con estos fondos destinados, los aportes del Tesoro Provincial entregados a los municipios, ¿qué pudieron recabar de eso? Bueno, mire, la verdad que es de público conocimiento la situación que están viviendo los intendentes de la provincia, y principalmente los intendentes que no son afines o oficialistas, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que han visto una merma en la transferencia de la coparticipación, sabemos que el gobierno nacional ha transferido al gobierno provincial 800 millones para hacer frente a la pandemia y para compensar la caída de la coparticipación provincial, pero no obstante eso, la jefa de gabinete me respondió personalmente de que no podían de alguna manera accionar o ejercer medidas de salvataje para los municipios cuando no sabían para qué iban a afectar esos recursos que iban a transferirle. Entonces,
claramente la repregunta fue si habían hecho de alguna manera, de manera discrecional, transferencia de estos ATP a algunos municipios de la provincia, porque teníamos conocimiento de que en el mes de diciembre o en el mes de enero de este año, o sea, de diciembre del 2019 o de enero de este año, se habían transferido 50 millones de pesos al municipio de la ciudad de Villa Mercedes y 245 millones al municipio de la ciudad de San Luis. Entonces, la pregunta era, ¿por qué sí a esos municipios y por qué no al municipio de La Punta, al municipio de Potrero de los Funes, al municipio de La Carolina, bueno, y tantos otros municipios de los cuales, bueno, se han visto resentidos, el de Merlo también, cómo han visto resentido sus finanzas económicas y financieramente, ¿no? Claro, y justamente son municipios que no comulgan con el oficialismo, ¿no? Aquellos que no han recibido aportes. Claro, exactamente. Por eso es que en la locución o en la pregunta hice referencia a esta discrecionalidad, a lo cual la jefa de gabinete, por supuesto, contestó que no era así, pero quedó en un gris la respuesta como básicamente no fue evacuada, ¿no es cierto? Porque hoy la situación de los municipios es la misma que tienen hace 3 meses, y bueno, de manera tanto económica como financieramente, realmente están pasando por un momento muy comprometido, pero bueno, ya manifestó la jefa de gabinete que no hay voluntad de darles un auxilio, ¿no? Bueno, también llamó la atención que la jefa de gabinete no haya hablado del tema de transporte, o por lo menos que no hubiera posibilidades de que el gobierno pudiera ayudar en esta crisis, ¿no? que sufre el transporte interurbano en este caso. Sí, fue muy escueto. Realmente esto de estar tirándose la pelota, más cuando son del mismo color político, el gobierno nacional con el gobierno provincial, básicamente, mire, la realidad objetiva es que la provincia de San Luis, ni la provincia de San Luis, ni la provincia de Santiago del Estero han suscrito el convenio con la Nación a los fines a los efectos de que se ha transferido los subsidios para el transporte interurbano. Entonces, bueno, la jefa de gabinete alegaba de que había una demora por parte del gobierno nacional, pero la realidad es que el gobierno nacional esgrime que no ha sido remitido a la Nación el convenio suscrito por la Secretaría de Transporte. Entonces, digamos, hay una cuestión acá que toma los únicos rehenes de esta situación son los usuarios del transporte interurbano, también los trabajadores que han cobrado el 30% de los sueldos correspondientes al mes de mayo, y no hay una solución para este tema que ya se está haciendo se produce de manera muy reiterativa en los paros en el transporte interurbano, ¿no? No, y además se van a agravar con el tema de que ya está para pagar, se tendría que liquidar junio y el sueldo anual, el medio sueldo anual complementario, así que no parece que hubiera alguna solución cerca, ¿no? Las empresas dicen que no pueden pagar directamente si no tienen el auxilio de la provincia o de la nación, ¿no? Exactamente, el gobierno de la provincia tiene que pensar también en los efectos colaterales y en la post-pandemia, y lo decimos a título constructivo, porque desde San Luis Unido hemos apoyado todas y cada una de las medidas en el marco del comité de crisis en materia estrictamente sanitaria, ¿no? Pero claramente tienen que planificar y pensar en lo que va a ser o en lo que es la pospandemia para el sector productivo, para los sectores del trabajo, para los trabajadores independientes, para el sector turístico interno por lo menos, porque hemos elaborado desde nuestro interbloque proyectos de fomento al turismo interno, que sabemos que no va a ser la solución total, ¿no es cierto? Porque a la provincia de San Luis lo visita gente de otras provincias, pero sí por lo menos para paliar de alguna manera lo que ha manifestado tanto el sector del grupo de hoteleros como gastronómico respecto de lo que está dejando la pandemia, ¿no? ¿Tienen alguna opinión sobre al comienzo de la exposición de la jefa de gabinete de ministros Natalia Zavala Chacur y todas las referencias que hizo al gobierno nacional anterior? ¿Tienen alguna opinión ustedes sobre eso? Sí, que quedó totalmente a destiempo, extemporáneo. Me parece que el informe que ella tiene que detallar es provincial, dejó infinidad de preguntas en materia provincial sin contestar y dedicó 1 hora a comentar
lo que para ellos había sido la herencia, una cuestión que me parece que, además de no cumplir con la formalidad, porque él había manifestado que se iba a dar comienzo a la sesión informativa con el informe de la presidenta del Comité de Crisis respecto del COVID, sí. Comenzó con eso como para dilatar un poco más, pensando que quizás nosotros nos íbamos a cansar o no íbamos a querer repreguntar. La realidad es que nosotros habíamos destinado hasta cualquier hora del día viernes, incluso si hacía falta quedarse hasta última hora o lo que sea, para poder claramente dar un viso de claridad a todas estas preguntas que tenemos, que han sido plasmadas a través de pedidos de informes y que son dudas y que son informes que no solamente están encarnadas en un diputado, sino que cada uno de nosotros representa a gran parte de la población que tiene el derecho a estar informado sobre estas acciones del gobierno, ¿no? ¿Usted cree que, mi última pregunta, se debería cambiar la forma de realizar las exposiciones, por ejemplo, en este caso de la jefa de gabinete? ¿Habría que un procedimiento, digamos? Mire, podríamos trabajar en modificar el reglamento interno o básicamente adaptarlo a los efectos de que, para que sea más ágil, quizás también ella pueda mandar previamente las contestaciones de nuestras preguntas por escrito, entonces de esa manera quizás, y fijar el procedimiento de las repreguntas para que sea más ordenado. Tengamos en cuenta que eso tiene que estar volviendo a la Cámara de Diputados en el mes de agosto, así que podríamos trabajar en ese tiempo para aceitar ese mecanismo y que sea, digamos, más fructífero para todas las partes, ¿no? Muy bien. Gracias, Gastón, por el contacto,